Muy bien, vamos a ver en Mateo capítulo 24, por favor, y vamos a leer del versículo 24:1. Les he comentado que el capítulo 24 de Mateo de verdad tiene una información y tiene una revelación grandísima sobre los últimos tiempos y sobre el fin de esta dispensación. Vale la pena de verdad meditar en este capítulo 24 de Mateo, escudriñarlo y poder pedirle al Señor que nos dé revelación, entendimiento de todo lo que Él ha dejado, y se lo voy a poner de esta manera, escondido, de los secretos que hay escondidos en este capítulo. ¿De acuerdo? En el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y aquí es donde viene lo importante. ¿Y qué señal habrá de tu venida y, diga conmigo, y del fin del siglo? O sea, son dos cosas diferentes, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. Diga también conmigo, es necesario. No, dígalo fuerte, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Leamos nuevamente esa última parte, ese versículo 8, que es bien chiquito. Diga conmigo, y todo esto será principio de dolores. Mire qué tremendo esto. Muy bien, vamos a seguir escudriñando, hermanos, estos pasajes de la Escritura, palabras de Jesús. Me llama mucho la atención porque en el versículo 2, cuando los discípulos le mostraron a Jesús el templo, él dijo, mira, qué bonito el templo, Señor, no te da gusto ver lo que hicimos, es la construcción que tenemos. Y viene Jesús y les dice, miren, ustedes tienen que saber que va a venir un día en que no va a quedar nada de este edificio físico, no va a quedar piedra sobre piedra, todo se va a derrumbar. Pero fíjese que esta expresión que Jesús dice acá, que no quedará piedra sobre piedra, también Él lo menciona en el capítulo, vamos al capítulo 19 de Lucas, por favor, 19. Deje un dedito ahí en Mateo 24, sí, porque vamos a regresar. Pero vamos a Lucas capítulo 19, y cuando lo tenga me dice, en el Espíritu le voy a oír el amén. Dice en Lucas capítulo 19, en el versículo, vamos a ver, aquí Jesús amonestando, vamos a leer tal vez el versículo 43, hablándole Jesús a Jerusalén, le dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Ahora, póngale atención al versículo 44, dice, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra, dice piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Vean qué tremendo esto. En Mateo hemos leído que Jesús les dijo, miren, hablando del templo, les dice, miren, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derribado.
Y acá el Señor Jesús le dice también al pueblo de Jerusalén, les dice, mire, va a haber un día en que va a venir calamidad, los van a rodear, van a quedar encerrados y les van a pasar muchas cosas. Y les dice también, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. O sea, va a venir una calamidad, una destrucción. Pero les dice, ¿por qué? Y esto es lo que quiero que por favor abramos nuestros oídos, abramos nuestro espíritu para poder entender estas palabras de Jesús. Porque les dice, mire, no quedará piedra sobre piedra, porque por cuanto no conociste, les dice, el día de tu visitación. Y esto es algo bien importante, porque la mayoría nos pasa que nos cuesta reconocer esos momentos de esas visitas especiales que hace el Señor a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y por qué no decirlo, también el Señor hace unas visitas especiales a las naciones. Y cuando no reconocemos el tiempo de esa visitación, cuando no reconocemos y no entendemos el propósito por el cual Dios nos visita de una manera especial, no que su presencia no esté siempre con nosotros, no, está hablando de una visita especial que Él hace. Cuando Él nos visita es porque Él quiere hacer algo nuevo en nuestro corazón. Él quiere levantarnos a otra dimensión espiritual. Pero si no reconozco la manera en que Él me está visitando, entonces puedo correr el riesgo de frustrarme, de decepcionarme, y puedo correr el riesgo de no aprovechar ese momento de la visitación del Señor. Así es que regresemos por favor a Mateo capítulo 24. Mateo 24, que es el capítulo que hemos estado meditando. Y me voy a centrar hoy en un par de versículos nada más. Luego vamos a seguir avanzando, comprendiendo estas cosas, hermanos. La verdad, el deseo de mi corazón es que toda esta congregación sean conocedores, sabios, entendidos en la voluntad de Dios, entendidos en los misterios del reino de Dios, entendidos en los tiempos, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos entendidos en los tiempos. Así es que en el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús dice que van a haber pestes, terremotos, que más cosas, y se levantará reino contra reino, rumores de guerras, en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Diga otra vez conmigo, principio de dolores. Muy bien, ya vamos mejorando. Ahora bien, entendamos esto. Fíjese que la palabra dolores, que aparece ahí en Mateo 24, apúntelo ahí por favor. Esta palabra dolores viene de tres palabras griegas. Y la primera connotación que nos da es que es un dolor como tipo retorcijón. ¿Cuántos saben qué es un retorcijón? Le ha pasado, ¿verdad? Va. Pero dice que es la primera connotación en griego de esta palabra dolores es como una contracción en el vientre, significa un dolor como de parto. Vea qué interesante, o sea, dolores, aquí está hablando como de parto. Luego esta también viene de una raíz, de otra palabra griega que significa un dolor como decaimiento, significa tristeza. Y también significa gemido. Esto es bien interesante y cómo me gustaría poder tener pantalla ahí para ponerle estas palabras. Pero vemos primero, significa un dolor como de parto. Luego nos habla que significa un decaimiento, significa tristeza, significa gemido. Y esta palabra dolor viene de una raíz griega, ¿sí?, que significa hundirse. O sea, irse hacia abajo, pero significa también llegar. Esto es bien interesante, porque esta palabra dolores, por su significado, podemos verla en dos direcciones, en dos ángulos, y de nosotros depende qué es lo que va a causar estos dolores, que es el principio de dolores de los últimos tiempos. Cuando la palabra habla aquí que esta palabra dolores significa parto, entonces algunos
Todas las pestes, las calamidades, los terremotos, las guerras, todo lo que se ha venido dando y que se va a incrementar, porque Jesús lo dijo. Miren, todo esto que está sucediendo es principio de dolores. Todo esto se va a ir incrementando. Así es que mejor si nos vamos acostumbrando y como les voy a explicar más adelante, a ser iglesia más que a hacer iglesia. Pero aquí es cuando vienen esas calamidades, algunos, escuche bien pues, algunos van a tener van a tener dolores, van a tener como dolores de parto, pero de decepción, de frustración, de desesperación. Pero si hay entendimiento de los propósitos de Dios, si hay entendimiento de cómo Dios está operando, nosotros también podemos tener esos mismos dolores como de parto, pero no por tristeza, no por frustración, no por decepción, sino porque se va a incrementar en nosotros la oración de intercesión, la oración en gemidos indecibles, la oración en dolores de parto, para que Cristo sea formado en nosotros y Cristo sea formado en todos nuestros demás hermanos, principalmente los de nuestra casa. O sea, en esta connotación hay dos lados, ¿sí? O tenemos dolores de parto por la desesperación, por la situación agobiante, o bien esto nos empuja a tener dolores de parto, pero en oración, hermanos, para dar a luz el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Este era un tipo de oración que hacía el apóstol Pablo. Por favor, acompáñeme así rapidito a Gálatas capítulo 4, para que tengamos un fundamento de por qué estoy diciéndoles esto. En Gálatas capítulo 4, versículo 19. El libro de Gálatas es una amonestación que Pablo le hace a los cristianos de la iglesia de Galacia. Y en capítulo 4, versículo 19 les dice: hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta, ya conmigo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, es una oración, hermanos, donde de verdad se siente un dolor en el vientre, donde se está dando a luz esa formación del carácter de Cristo, no solo en uno, sino en todos los demás y por los que Dios nos pone a orar. ¿Estamos? Entonces, volviendo nosotros allá al capítulo 24, ¿sí? Nos habla que esta oración, esta palabra dolores también significa gemidos, ¿sí? Gemidos, tristeza. Entonces fíjese que en este tiempo, en todas estas situaciones que se están dando y que se van a seguir dando de pestes, de pandemias, de terremotos, mire, prepárese porque todo esto se va a incrementar, los terremotos se van a incrementar, pero no es para tener miedo. De hecho, no es para tener miedo, porque es por eso que hay que ser conocedor, sabio y entendidos en los tiempos, porque eso nos da confianza, nos da tranquilidad, viendo la mano de Dios operando detrás de todas estas cosas. Y esta palabra dolor, que significa tristeza y gemido, también tiene dos lados. O nos entristecemos, nos bajamos, nos decepcionamos por todas estas situaciones, nos llenamos de miedo y gemimos por el miedo. O bien vamos a gemir en intercesión del Espíritu. ¿Sí? Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8, que el Espíritu nos ayuda y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que en esta situación que está pasando, una de dos: o gemimos y nos entristecemos, ¿sí?, por miedo de lo que está pasando, o esto nos impulsa a gemir en intercesión del Espíritu para que la voluntad de Dios sea hecha. También significa tristeza, y hay una tristeza que viene de Dios y es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, si todo esto, y ojalá, hermanos, que todo esto que está pasando de verdad nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a la reflexión. Es por eso que Dios nos deja quietos. Miren, nada es casualidad, como se lo he dicho en muchas ocasiones. Dios está permitiendo esto para que hagamos un alto y podamos reflexionar en nuestros caminos, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y al ver lo que está sucediendo, esto nos lleve a un arrepentimiento, pero a un arrepentimiento de a de veras. Y también esta palabra dolores significa llegar. Mire qué interesante, porque significa hundirse, pero también significa llegar.
Esa es la raíz de la palabra principio de dolores. Hundirse y llegar. Entonces, todo esto que está sucediendo, ¿sí? O me hunde en la desesperación, o me hunde en la incredulidad, o me hunde en la duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a vivir si la economía se derrumba? ¿De qué voy a vivir si el comercio se viene abajo? O me hundo en una desesperación, o bien, siendo entendido, esto me impulsa, como dice aquí significa llegar, me impulsa a correr a prisa y poder llegar a la meta del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. O sea que estas cosas que suceden, que son principios de dolores, una de dos: o me bajan o me botan y me desesperan, o bien me impulsan a levantarme y correr con mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, y correr hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Y yo creo que todos nosotros, hermanos, con todo lo que ya Dios nos ha enseñado, creo que tenemos suficiente palabra que nos pueda fortalecer y levantarnos en medio de estas situaciones y acelerar el paso para llegar. Diga conmigo, llegar. Porque eso significa principio de dolores, significa también llegar. Y nosotros tenemos que llegar a esa meta, hermanos. Porque mira, Dios nos libre y nos guarde que conociendo estas cosas, sabiendo estas cosas, no llegar, no alcanzarlas. Mire, la verdad, mejor ni pensemos en ello. Mejor ni pensemos en ello. Mejor propongámonos que sí vamos a llegar. Diga conmigo, sí voy a llegar a la meta. Dígalo, pero dígalo con fe. Sí voy a llegar a la meta. Vale. Muy bien. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo, todos estos principios de dolores, porque son principios de dolores. No es que estén empezando en esta semana, en este mes. No, ya hace ratitos que viene esto. Mire cuántos terremotos hubieron el año pasado. Ahorita, mire, créame, mire, no es que esté pesimista ni que esté profetizando. Realmente creo que ahorita se va a desencadenar una serie de pandemias. Después de una va a venir otra y otra y otra. Así es que preparémonos, pero preparémonos en hacer lo que Dios quiere. Y todo esto de la pandemia, de la cuarentena, todo esto va a terminar. De hecho, mire, la cuarentena en algún momento va a terminar. La acaban de extender, pero va a terminar. La pandemia esta del coronavirus va a terminar. El asunto no es si va a terminar o no. El asunto es cómo va a estar nuestro corazón cuando termine. Porque hay que entender que Dios anda detrás de nuestro corazón. Dios anda detrás del corazón de las personas. Recordemos que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos, pero no solo salvos de la condenación eterna, sino vengamos, dice la palabra, al conocimiento de la verdad, hacernos uno con la verdad. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Dios anda detrás del corazón. ¿Cómo va a salir mi corazón? En estas semanas que hemos estado con restricciones, algunos que no han salido de su casa en todos estos días, ¿cómo va a estar tu corazón? ¿O cómo está tu corazón en estos momentos? ¿Has meditado? ¿Te ha hablado el Señor? ¿Te has metido más en oración? ¿Te has metido más a saturarte con la palabra de Dios? ¿Le vamos a sacar provecho a esto? Porque todas las cosas obran para bien a los que anhelan y desean amar a Dios con todo su corazón. Y el que desea amar a Dios con todo su corazón va a aprovechar cada momento de oportunidad que tiene para meterse con Dios, para recibir por un lado liberación y sanidad, y por el otro para que Cristo se forme en nosotros. ¿Estamos? Muy bien. Entonces todo esto va a pasar, hermanos, y hay que ponerle atención a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Yo veo dos cosas que Dios quiere, entre varias, dos cosas principales, y póngale atención a esto que le quiero compartir. Dos cosas principales que Dios quiere hacer. Número uno, y lo escribí para que tengamos, que no se me escape algún detalle de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios quiere hacer dos cosas. Número uno, Dios quiere romper, escuche bien, romper nuestra tradición religiosa de hacer iglesia. O sea, repito, Dios quiere romper nuestra tradición religiosa de hacer iglesia. Y número dos, Dios quiere
que aprendamos a ser iglesia. Lo voy a repetir si usted lo está apuntando. Sí. Dos cosas que Dios quiere en todos nosotros, principalmente en nosotros los hijos de Dios, los cristianos. Número uno, Dios quiere romper toda tradición religiosa de hacer iglesia. Y número dos, Dios quiere que aprendamos a ser iglesia. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque no nos hemos percatado, hermanos, cuánta religiosidad tenemos nosotros como cristianos. Fíjese que nosotros no nos hemos percatado de esa tradición religiosa que tenemos de cada semana, lo voy a poner así por semana, vamos el domingo a la iglesia, cantamos, oímos el mensaje, saludamos a unos cuantos hermanos y nos vamos para nuestra casa. Luego el día miércoles o cualquier otro día, si bien vamos a la iglesia otra vez, hacemos lo mismo, nos vamos para nuestra casa. Y miren, esto es bien tremendo, porque no nos hemos percatado que muchas veces, o la razón por la que vamos a la iglesia, es porque nuestra conciencia nos está presionando. Sentimos un cargo de conciencia, porque vamos a la iglesia, pero el resto de los días o los días entre semana, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo actuamos en nuestro negocio? Y no nos hemos percatado, como les dije, de cuánta tradición religiosa tenemos. Una costumbre de ir a la iglesia nada más. Y no nos damos cuenta que muchas de las veces que vamos a la iglesia es porque queremos acallar nuestra conciencia, porque nos sentimos mal con Dios si no voy a la iglesia. Siento esa presión. Seamos honestos, hermanos, seamos honestos, ¿sí? Siento esa presión. Tengo que ir a la iglesia porque si no a la iglesia a lo mejor Dios se va a molestar y no me conviene que Dios esté molesto conmigo. Entonces casi que voy por compromiso. Realmente es por tradición. Y Dios quiere romper eso. Dios quiere romper eso, porque otra cosa es ir a la iglesia, asistir los domingos, que en nuestro medio son desde el domingo, el séptimo día, o ir entre semana, pero con una convicción, hermanos, con un deseo ardiente de querer ir a la iglesia para adorar a Dios, para recibir la palabra de Dios, porque siento la necesidad de adorarlo como congregación, como con la familia de Dios. Si este fuera el caso, que yo voy porque de verdad tengo convicción, no una tradición, sino convicción. Miren, hermanos, una de las primeras señales que se tendrían que dar, que yo voy a la iglesia porque tengo convicción, tengo el deseo de ir a adorar a Dios y de congregarme. Una de las primeras, por decir, actitudes, es ser más que puntual para llegar a los servicios. Si yo tuviera esa convicción, si yo tengo esa convicción y ese deseo, mire, lo mínimo tendría que llegar yo 1 hora antes a la iglesia para orar, para rendirme, para ofrecer acciones de gracias a mi Señor, a mi Dios, por su misericordia, por su bondad, porque hasta aquí nos ha ayudado. Y después de tener ese tiempo de oración, mire, con gusto, con gozo, participaría en la alabanza, en la adoración a Dios. Con todas mis fuerzas le daría una alabanza agradable a Él. Y luego de darle esa alabanza con gozo, con gratitud, mire, también con gozo y gratitud, mi corazón va a estar dispuesto para recibir su palabra, para recibir el mensaje que Él tiene para nosotros, no importando el vaso que Él decida utilizar ese día. Si de verdaderamente yo no tengo una tradición, no tengo una religión, esa sería mi actitud. Llegar temprano, llegar tiempo antes para orar, porque necesito meterme con Dios. Siento la necesidad de orar, de adorar, de rendirme al Señor, de alabar su nombre, de adorarlo junto con mis demás hermanos y estar agradecido por la palabra, por el pan que Él ha preparado para nosotros. Y repito, no importando el vaso que Él quiera utilizar.
Y luego entonces me iría a casa, pero igual a tener cada día mi servicio privado con Dios, de la misma manera que en la iglesia, a rendirme al Señor, a orar, a adorarlo, a tener una comunión con Él permanente. La mayoría de cristianos, hermanos, lamentablemente tenemos ese problema. Por eso Dios quiere romper la tradición religiosa de hacer iglesia, esa costumbre de ir a la iglesia solo porque hay que ir. Y es por eso que no nos importa llegar tarde, no nos importa llegar a medio servicio, no nos importa participar en la alabanza, porque no hay una convicción, hermanos, no hay un fuego de deseo por Dios. Solo tengo una religión, y Dios quiere romper eso por amor a nosotros, por su gran misericordia. Él quiere romper esa tradición religiosa de hacer iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se me queda tan serio? Solo estoy comentando lo que el Espíritu Santo me dice. Ahora, pero Dios quiere que aprendamos a hacer iglesia. Creo que por eso es que Él, mire, nos está forzando a quedarnos en casa. Esto no se había dado, pero muchos se sienten incómodos el no poder ir a la iglesia, porque no están acostumbrados a tener su culto con Dios en lo privado, a solas. Hermano, miren, esto es bien tremendo, porque Dios quiere que nosotros seamos iglesia. ¿Qué quiere decir eso con que seamos iglesia? Que nosotros oremos, que nosotros adoremos, que nosotros comamos de su palabra y compartamos su palabra en nuestra casa, en cualquier lugar y en cualquier situación en la que nos encontremos. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos una comunión con Él y tengamos esas experiencias con su Espíritu en la casa, en cualquier lugar y en cualquier situación en la que nos encontremos. ¿Está claro esto? Dios nos está empujando. Mire cuán bueno es Dios. Él dice, miren, ¿sabe qué? Los voy a meter a sus casas. ¿Y para qué, Señor? Para que aprendan a ser ustedes iglesia. Sean ustedes iglesia, sean ustedes un templo que donde quiera que estén, donde quiera que vayan, ustedes oren, ustedes adoren, ustedes se alimenten de la palabra y ustedes compartan la palabra también. Miren lo que quiere Dios hacer en la vida de cada uno de nosotros, y tenemos dos ejemplos de lo que es poder ser iglesia nosotros y tener ese servicio con Dios en privado. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Y cuando lo tenga me dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si la palabra te está traspasando, pues qué bueno, hermano. Porque cuando la palabra traspasa en este tiempo es para sanidad. Bueno, tenemos dos opciones, ¿sí? O lo tomamos a bien, o nos molestamos y nos peleamos con Dios. Y usted dice, no, yo no estoy peleando con Dios, es con el pastor que me habla muy duro. No, está peleando con la palabra. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1. Veamos el ejemplo de Juan, del apóstol Juan. Juan, usted sabe que estaba desterrado en la isla de Patmos, separado de su familia. Estaba en aislado, en un aislamiento, ahora que está de moda esa palabra, de aislamiento. Y en el versículo, vamos a ver, 9, dice, ¿está listo? ¿Lista? Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro, ¿en qué cosa? En la tribulación, o sea, pasando cosas difíciles, ¿no? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, dice él, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora lea en voz alta conmigo el versículo 10, hermanos. Sí, léalo en voz alta, por favor. Dice, yo estaba en el Espíritu cuando en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Era la voz del Señor. Pero vea la actitud del apóstol Juan. Solo, no tenía más gente, no tenía más hermanos allí, pero sin embargo, él aprendió a ser iglesia.
Él no dijo, bueno, como ahora no hay oportunidad de ir a la sinagoga y de reunirme con mis hermanos, entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a poner a dormir, voy a ver qué otra cosa hago. No, él dijo, Señor, este es el día que tú has hecho y Señor, yo me voy a gozar en este día, me voy a alegrar en este día. Y él hizo su culto solito. Él se puso, me imagino que Juan se puso a orar, se puso a adorar, se puso a meditar en la palabra. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba en el Espíritu en ese Sabbat, en el séptimo día, haciendo su culto solito. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, a que aprendamos a hacer también nuestros cultos solitos, aunque lo podemos hacer en familia. Mira qué tremendo esto. Y con eso se va rompiendo la tradición religiosa. Veamos otro ejemplo. Acompáñame a Daniel capítulo 6, por favor. En el Antiguo Testamento vimos un ejemplo de los siervos de Dios del Nuevo Testamento. Ahora veamos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 6. En el versículo, vamos a leer nada más un versículo. Daniel capítulo 6. Versículo 10 dice, porque aquí habían prohibido, había una restricción para reunirse, pedirle a Dios y adorar a Dios. Pero en el versículo 10 dice, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró ¿en dónde? ¿En dónde dice? En su casa. No dice en la iglesia, no dice en la sinagoga. Dice, entró en su casa. Y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se puso a descansar. No, ¿qué dice? Se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba, ¿y qué más hacía? Y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Él tenía una disciplina. Daniel había aprendido a ser iglesia. Claramente dice, aquí hubo una restricción en ese tiempo para ellos. Pero viene Daniel. Él dijo, bueno, no hay problema. No puedo ir a la sinagoga. No me puedo reunir con los demás hermanos. Hay restricciones. Pero vean el corazón de Daniel, la actitud de Daniel. Él no tuvo ningún problema en encerrarse en su casa, encerrarse en su cuarto. Y 3 veces al día se arrodillaba. Y no solo se arrodillaba, sino que oraba. Pero esa palabra orar también habla de adoración. Él oraba, él adoraba. Y también tenía acción de gracias. Ya se imagina a Daniel ahí solito teniendo su servicio con Dios. Yo estoy seguro que si le preguntamos a Daniel, ¿dónde tuviste las mejores experiencias con Dios? Le aseguro que él nos diría, mira, mis mejores experiencias fueron cuando tuve mis servicios a solas, en lo privado con Dios en mi casa. Ahí Daniel pudo adorar, él pudo darle acción de gracias de la manera en que él sentía hacerlo. Y mire, y aún mejor, sin el riesgo de que alguien lo estuviera criticando por la forma de manifestar él su amor, su adoración y su acción de gracias a Dios. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Y dice acá que Daniel hizo eso en esos días como solía hacerlo antes. Daniel aprendía. Mire, Daniel iba a la iglesia, sí. Hacía iglesia, sí hacía iglesia. Porque sí hay que ir a la iglesia, hay que servir, hay que participar en esto y en lo otro.
Pero más que eso, Dios quiere que, además de hacer iglesia, aprendamos a hacer iglesia. Un templo vivo, un templo de adoración, un templo de adoración, un templo de donde salga un río de gratitud, un río de alabanza constante, continuamente para Dios, en nuestra casa o en cualquier lugar donde nos manden, y en cualquier situación o condición en la que nos encontremos, hermanos. Pase lo que pase en este mundo, suceda lo que suceda, vengan todas esas cosas que Jesús dijo que van a pasar y que se van a estar incrementando, téngalo por seguro. Pero que de esa misma manera también usted y yo seamos una iglesia viva, un templo vivo, donde cada vez se incremente más en nosotros esa oración, esa adoración, esa acción de gracias para Dios. Templos vivos, iglesia viva, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y Dios tiene sus métodos para empujarnos a hacer aquello que Él quiere que seamos. Que lo adoremos en todo tiempo. Este es el tiempo que debemos de adquirir la disciplina de ser iglesia. Y también les quiero decir que debemos de irnos acostumbrando, ir aprendiendo, hermanos, porque no sabemos, mire, cómo van a venir las demás cosas que van a suceder. Esto solo es un ensayo, quizás solo es una probadita de cómo vamos a tener que estar en casa. Vienen tiempos difíciles. Yo no te puedo decir que lo mejor viene para esta tierra. Yo lo que sí te puedo decir es lo que Jesús dijo, que la maldad se va a incrementar. Van a venir muchas cosas y vamos a ir estudiando cada cosa que Jesús dijo que va a suceder como señal de los últimos tiempos, que es el principio de dolores. Pero sí te puedo decir que cosas grandes pueden venir para nuestra alma, para nuestro corazón, si somos entendidos y aprovechamos cada circunstancia, por muy dura, por muy dolorosa que sea, por muy calamitosa que se vea en este mundo, aprovechar cada circunstancia para nosotros ser iglesia, una iglesia viva. Porque si no adquiero esta disciplina, si por no poder ir a la iglesia y estar en casa, tú no aprendes esto, corres el riesgo de entibiarte. Corres el riesgo de no estar preparado para el encuentro con Jesús. Pero si adquirimos esta disciplina, esta convicción de ser iglesia, vamos a aprovechar cada momento y vamos a estar listos para el arrebatamiento que está a las puertas. Vamos a estar listos, hermanos, listos, preparados, alcanzando la meta de ser de los bienaventurados, de limpio corazón que verán a Dios el Padre, listos para habitar en la nueva Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Detrás de eso anda Dios. Por eso Él está permitiendo todo esto. Por eso es que en todo y por todo hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios, porque Él es justo y verdadero, y justos son todos sus juicios. Es por su misericordia que Él está permitiendo todo esto. Yo no sé cómo se han sentido en casa, hermanos. Yo no sé cómo se han sentido estos días. Entiendo que hace falta ir a la iglesia. Entiendo que extrañamos reunirnos, venir hoy domingo, por ejemplo, estar acá donde estoy ahorita, reunidos todos como hemos acostumbrado a hacerlo. Pero Dios quiere que no sea una costumbre, una tradición nada más. Yo creo que después de esto, hermanos, de verdad lo mínimo que se puede esperar es que cuando se reanuden los servicios, cuando se reanuden las reuniones, tú seas más que puntual para asistir a las reuniones. Tú tengas convicción de venir al tiempo de la oración, convicción de venir al tiempo de la alabanza, de la adoración a Dios, y tener un corazón dispuesto para recibir su palabra, independientemente del vaso, de la persona que Dios quiere utilizar ese día para impartir su palabra, para impartir su poder, y poder regresar lleno siempre a tu casa, cada vez más lleno del Espíritu Santo, más lleno de gracia, más lleno de fe, más lleno de gozo, para continuar el resto de los días de la semana, al igual que Juan, al igual que Daniel, tú haciendo tu culto privado,
tu servicio a Dios privado, todos los días, orando, velando, con oración y ruego de poder ser tenidos por dignos, como dice en el Evangelio de Lucas, de escapar de las cosas peores que van a venir para la gran tribulación, podernos ir en el arrebatamiento de los santos. Amén, amén. Este es un llamado para que de verdad le digamos: Señor mío, Dios mío, enséñame, ayúdame a tener una relación real contigo, a tener mi servicio a solas contigo, a adorarte, a cantarte, Señor mío, a expresarte mis sentimientos hacia ti. Señor, enséñame, ayúdame a poder alimentarme de tu palabra, a tener revelación de tu palabra, a que no tenga que depender de alguien que tenga revelación, Señor, sino que yo pueda experimentar la revelación de tu palabra. Porque eso es lo que nos hace falta, hermanos. Dependemos mucho de la revelación que le da Dios a sus siervos, pero Dios quiere darte a ti también revelación, quiere darte entendimiento. Dios quiere que tú seas conocedor, sabio y entendido en los misterios del reino, en su voluntad, en sus caminos, en los tiempos, para que seamos luz en este mundo. Les voy a pedir que se pongan de pie ahí en la sala de tu casa, en el comedor donde estás ahorita. Ponte de pie. Debemos de reconocer nuestra necesidad, que Dios obre liberación y sanidad en nosotros. Primeramente le vamos a pedir perdón por toda esa religiosidad que hemos tenido, por esa costumbre de ir a la iglesia, una costumbre que incluso nos lleva a cantar, incluso a orar, pero de labios para afuera, pero nuestro corazón ha estado muy lejos de Dios. Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pidámosle perdón a Dios, principalmente cuando no hemos atendido el llamado. Créame que pecamos contra Dios, lo ofendemos, lo menospreciamos cuando somos impuntuales para llegar a la hora que se nos ha convocado al servicio. Si de verdad queremos llegar a la meta, debemos de, si nos dicen a las 10, a las 9, deberíamos de estar orando, ya en iglesia, ya rendidos, ya teniendo nuestro culto con Dios. Bendito Dios, reconocemos que hemos caído en una tradición religiosa. Padre eterno y Señor nuestro, Padre, no nos hemos percatado de cuánta religiosidad hemos tenido. Señor, no nos hemos percatado de cómo es que ya, como por pura costumbre, vamos a la iglesia, asistimos a la iglesia, impulsados por nuestra conciencia que se siente mal, Señor nuestro y Padre nuestro. Perdónanos, Señor, perdónanos por esta religiosidad que hemos tenido. Perdónanos, Señor, porque no te hemos honrado como es debido, como tú eres digno de ser honrado. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado a la ligera las reuniones de la congregación de los santos. Perdónanos, Señor, porque no te hemos ofrecido la alabanza, la adoración como tú la mereces, como tú eres digno que te la demos. Perdónanos, Señor nuestro y Dios nuestro, porque no hemos dado todo para adorarte. Y perdónanos aún, Señor, porque hemos sido indiferentes también a las necesidades de la congregación. No hemos tenido un corazón dispuesto para servir, Señor nuestro. Solo nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia y que los demás nos sirvan. Perdónanos, Señor, porque por todas las veces que hemos menospreciado el vaso que tú has decidido utilizar para impartir tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos. No hemos venido con un corazón recto delante de ti. Hemos menospreciado, Señor, hemos menospreciado a las personas que tú decides usar para impartir tu palabra. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor nuestro.
Y Padre eterno, yo renuncio. Y usted diga ahí conmigo, hermano, ahí en su casa, diga conmigo: yo renuncio a toda religiosidad. Renuncio a toda tradición religiosa. Y Padre eterno, enséñame, ayúdame a ser iglesia, a yo ser iglesia, a ser un templo vivo, a ser un tabernáculo vivo, Señor. Que donde quiera que esté, en mi casa, en cualquier lugar y en cualquier situación, Señor, yo pueda ser iglesia donde quiera, Señor. Que yo pueda orar, pueda adorarte, Señor, y puedas, bendito Dios, recibir tu palabra y meditar en tu palabra y compartir tu palabra también, Señor. Así como vimos el ejemplo, Padre, de Juan y de Daniel, que estando solos, como ellos eran iglesia, hicieron iglesia, no importando si estaban solos, Señor. Gracias, Padre bendito, por oírnos. Señor Jesús, por favor, lávanos con tu sangre. Diga conmigo: Padre eterno, yo clamo la sangre de Cristo Jesús para limpieza de mi alma, para limpieza de mi espíritu, para limpieza de todo mi ser, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre, clamo la sangre bendita de Cristo Jesús para, Señor, a favor de mi familia, a favor de mi casa, Padre eterno. Padre, y diga conmigo: Padre, clamo la sangre de Cristo Jesús para que se opere un despertar espiritual en mi Padre y en todos los de mi familia. Un despertar espiritual, Padre, en todos mis hermanos y los de su casa. Padre, clamo la sangre de Cristo Jesús para que se dé un despertar espiritual en todos los cristianos en esta tierra y en los de su casa, donde quiera que se encuentren en esta tierra, Padre. Se ha despertado el espíritu de todos los cristianos, para que nos levantemos, Padre eterno, como está escrito, a ser edificados como casa espiritual, como templo espiritual, como iglesia viva espiritual y como sacerdotes santos para ti, Padre, para poder ofrecerte sacrificios espirituales agradables a ti, Padre eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito y así te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos mediante nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: